Mediría como 1,80 m. Como ya había observado, andaba encorvado, aunque con gran agilidad. Me sorprendió el hecho de que se pareciera más a un hombre que a un mono. Tenía una piel humana, aunque amoratada. Sus rasgos faciales eran toscos, pero con una extraña peculiaridad: carecía de ojos, en su lugar había solo carne de color negro. Su pelo era negro y rizado y sus manos eran unas largas garras con largos dedos y uñas. Pero lo que más me sorprendió es que el ser iba vestido, con unas ropas desgastadas, rotas y ennegrecidas. Entonces el trueno volvió a sonar, y mandó hacia atrás a la bestia. Pero ambos vimos aterrados cómo no tardaba más de unos segundos en reincorporarse, a pesar de que la sangre negro azabache corría ya por su pecho. Mi abuelo me gritó: «Al cobertizo, por la ventana de atrás, Jeffrey». Había un pequeño cobertizo en la parte trasera de la casa y hacia allí me dirigí. Mientras mi abuelo descargaba una y otra vez el rifle cubriendo mi retirada, pero al poco pude oír el ruido de este al chocar contra el suelo. Sin duda las balas se habían acabado. Y hacía tanto tiempo que mi abuelo no iba a cazar que no tenía más balas, al menos no lo suficientemente a mano. Pude oírle corriendo tras de mí y también pude oír los jadeos de la bestia que ya se metía dentro de la casa. Abrí la ventana y salí de nuevo al frío del exterior. Mi abuelo me siguió a pocos pasos. Pasó por la ventana con agilidad, ya que aún conservaba parte de la fuerza y la buena forma que había poseído en su juventud. A pesar de su avanzada edad, mi abuelo seguía siendo un hombre de extraordinaria fortaleza. Ambos entramos en el cobertizo y cerramos la puerta de madera. Mi abuelo buscó a tientas en la oscuridad y encontró lo que buscaba: un hacha de cortar leña. Se colocó detrás de la puerta y levantó el pesado objeto. «Tú vete al fondo, escóndete en la oscuridad». Aquel cobertizo no tenía ventanas y por tanto la oscuridad era casi total. Me acurruqué en una esquina junto a algo frío al tacto. La espera pareció ser eterna. Mi abuelo permanecía esperando detrás de la puerta con el hacha lista para cortar. No sabía hasta qué punto podría tener éxito. Se oyeron afuera los pasos y la respiración del monstruo y mi abuelo apretó el hacha con más fuerza. Pero después el silencio llenó todo el espacio, y pareció llevarse el aire respirable. De pronto la puerta pareció estallar en 1000 pedazos. El monstruo entró en el cobertizo y entonces mi abuelo descargó un potente golpe en el cuello del horrible ser. Este cayó al suelo de rodillas con un grito horrible, un temible rugido, un sonido de amenaza y de dolor. Mi abuelo descargó nuevos golpes sobre la bestia y ésta cada vez parecía derrumbarse más en el suelo. Entonces levantó una poderosa mano y agarró el hacha de mi abuelo. Tiró de ella con tal fuerza que el hacha salió volando y se clavó en algún lugar de la pared mientras mi abuelo se veía proyectado hacia el suelo a unos metros del monstruo. Ahora sí que ya no había nada que hacer. De pronto algo iluminó mi mente y recordé algo. Aquello que había a mi lado. Era una lata de gasolina que mi abuelo utilizaba para la máquina cortacésped, con la que arreglaba el pequeño jardín de la parte delantera de la casa que bordeaba el camino que iba hasta la puerta de entrada de la misma. Cogí la lata y la abrí. Corrí hacia el monstruo que se debatía intentando levantarse y le vacié su contenido. Mi abuelo, en el suelo, se dio cuenta por el sonido de lo que estaba haciendo. Sacó un viejo mechero, lo encendió y lo lanzó hacia el monstruo. Este se convirtió en un momento en una antorcha semihumana y horrible que empezó a andar a ciegas, puesto que el fuego le hizo perder su sentido de la orientación por ondas, y empezó a prender fuego al cobertizo. Yo ya estaba fuera contemplándolo horrorizado cuando me di cuenta de que mi abuelo aún seguía dentro. Entré y lo vi intentando levantarse iluminado por el fuego en que ahora se había convertido aquella infame bestia. Me agaché a su lado. «Vete, Jeffrey, escápate, yo me las arreglo solo». Su voz sonaba quejumbrosa y débil y, por vez primera, vi a mi abuelo derrotado. «No», respondí. Y empecé a tirar de él para ponerlo en pie. En ese momento la bestia en llamas empezaba a andar hacia nosotros. No sé si había recuperado en parte su forma particular de visión o simplemente era fruto de la casualidad. Si no me daba prisa, ambos íbamos a abrazarnos. Tiré de mi abuelo con más fuerza. «Vamos, abuelo, levanta», y el ser envuelto en llamas ya estaba a 1 metro escaso de mí. Podía sentir en la cara el calor del fuego. El resto del granero ya empezaba a arder. Pude arrastrar a mi abuelo lo suficiente como para que la bestia pasara justo a nuestro lado, sin llegar a quemarnos. Entonces mi abuelo y yo seguimos a rastras hasta la puerta, cruzada la cual pude hacer que se levantara. «Cierra la puerta»,
me dijo en un jadeo. Cierra y vámonos. Y cuando lo hube hecho nos dirigimos a la casa apoyados el uno en el otro. El granero siguió ardiendo durante toda la noche y los gritos del monstruo se prolongaron casi hasta que el fuego se hubo extinguido. A la mañana siguiente solo quedaban restos del tabique del cobertizo, ennegrecidos, y una silueta carbonizada tumbada en el suelo que parecía convulsionarse aún en su quietud. La policía dijo que se trataba de algún demente, alguien con alguna clase de mongolismo o subnormalidad. Yo no intenté siquiera contravenirles, pero sabía muy bien que las cosas no eran así ni mucho menos. Un par de días después, cuando las cosas acaecidas esa noche iban cayendo ya en el túnel oscuro del pasado, encontré el libro Leyendas de la Noche olvidado encima de una mesa. Me extrañó mucho el verlo allí, puesto que mi abuelo lo guardaba siempre en una alta estantería cerrada con llave. No pude contener la tentación y comencé a hojear el volumen ávidamente buscando algo en concreto, el último cuento del libro. Al fin lo hallé y descubrí que su título era el mismo que el del mismo libro, Leyendas de la Noche. Cuando comencé a leerlo me decepcioné un poco ya que, aunque parecía un buen cuento, no tenía nada demasiado fuera de lo común. Pero a medida que avancé por el relato me di cuenta, horrorizado, de que aquella era la historia que me había ocurrido a mí la otra noche. Se relataba cómo aquel monstruo, que podía percibir las cosas de un modo parecido a cómo la hacen los murciélagos, había destripado a un pobre explorador que daba un paseo a la luz de las estrellas. Se contaba más adelante cómo ese mismo ser había matado a Frank, cómo me había perseguido hasta la casa de mi abuelo y cómo, finalmente, le habíamos dado muerte. Corrí inmediatamente a buscar a mi abuelo. Lo encontré sentado en su sillón favorito. Abuelo, no vas a creer de qué trata el último cuento de Leyendas de la Noche, y pasé a contárselo con voz atropellada. Cuando acabé mi relato él no pareció muy sorprendido. Lo sé. Antes lo estuve leyendo. Aunque sabía muy bien lo que diría antes de empezar. ¿Qué? Ven, Jeffrey, siéntate aquí, tengo una historia que contarte. Hace muchos años alguien me regaló el libro que ahora tienes entre las manos. Era un viejo que me animó a que leyera para él uno de los relatos del libro. Yo lo hice con gusto, y cuando hube terminado el viejo comenzó a sonreír y me dijo, «Te ha caído la maldición». Yo le pregunté lo que quería decir y él me lo dijo. Me dijo que aquel libro creaba sus propios relatos de terror. Y sus protagonistas eran, junto al poseedor del libro, la gente que mantuviera algún tipo de relación con el poseedor. El libro provocaba historias reales, que luego plasmaba en sus páginas. Cada una de las historias era lo que les había ocurrido a cada uno de los infortunados que habían poseído el volumen maldito. Solo cuando su historia se había escrito podían deshacerse del libro, en el caso de que sobrevivieran. Ya solo queda espacio para un solo relato más, para que el círculo se cierre definitivamente, y tú serás su protagonista. Yo entonces le sonreí, ya que no creía nada de aquello y dije, bien, si eso es cierto me bastará con deshacerme del libro, destruirlo simplemente. Oh, no podrás hacerlo, si lo intentas el libro tratará de destruirte. Yo solo asentí sonriendo y no dije nada más. Me llevé el libro pues parecía bastante interesante. Pasó algún tiempo y un día, en la última página del libro encontré algo escrito, pronto escribiré tu historia. Y esto aparecía escrito en letras de imprenta, como el resto del volumen. Aquello me asustó bastante y decidí echar el libro al fuego de la chimenea, digamos por si acaso. De todas formas ya había leído todos sus terroríficos e intensos relatos. Cuando me dispuse a hacerlo y arrojé el libro a la chimenea no solo no se quemó, sino que parte del fuego saltó hacia mí quemando parte de mi ropa y el mismo libro pareció saltar fuera del fuego. Nunca le conté esto a nadie, ni siquiera a tu abuela. Y desde entonces he esperado a que esto ocurriera. Nunca debí permitir que vinieras a esta casa, pero te quiero tanto. Tenía la secreta esperanza de que el cuento fuera escrito en tu ausencia, pero ahora. Tu amigo ha muerto, todo por mi culpa, lo siento mucho, pero por fin, ahora todo acabó para siempre. Así concluyó el relato mi abuelo cuando yo estoy a punto de concluir el mío. No sé lo que entonces le dije, pero lo comprendí y le perdoné. Solo él podía saber cómo había sufrido por aquello. Ahora han pasado 10 años. Mi abuelo murió hace un par de semanas y me dejó aquel maldito volumen con su portada de la noche y el fuego. Ahora ya no hay maldición. Me decidí a escribir mi propia versión de lo sucedido, tomando como referencia mis propios recuerdos y el relato impreso en el libro.
Este es el resultado final, el relato del relato. Leyendas de la noche. Fin del relato. Si te ha gustado, suscribe, comparte, like, comenta.